Esto es Filadelfia, donde la situación en las calles podría perfectamente compararse a la serie The Walking Dead. Lo que vemos en estas imágenes es solamente la punta del iceberg de un terrible problema de salud pública que lleva afectando a Estados Unidos durante décadas. Hablamos de la crisis de los opioides. Los opioides son sustancias altamente adictivas que se han utilizado históricamente de manera rutinaria para el tratamiento del dolor. Hablamos de medicamentos como la morfina, la metadona, la oxicodona o el fentanilo. Los medios han acusado al fentanilo, un opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, de ser el responsable de esta situación. Pero la realidad es que el fentanilo ya lleva siendo utilizado como droga de abuso durante años en los Estados Unidos, y estos síntomas tan llamativos que se presentan en las imágenes se deben a otra droga denominada droga zombie o tranq, que es mucho más que el fentanilo. Así que bienvenidos a otro nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar de los efectos tan peligrosos de esta droga y además analizaremos la cara o cruz de estas sustancias, los opioides, que apuntan a ser el responsable de la próxima pandemia mundial. Antes de todo, hay que recordar que ha sido recientemente cuando el dolor se ha empezado a tratar como una patología independiente. En los años 80 se consideró que el dolor tenía que ser una patología independiente y no un síntoma más de la enfermedad, y que por lo tanto debía ser tratado con fármacos específicos para resolver el dolor. Cuando hablamos de dolor, generalmente lo asociamos con el dolor agudo que sufrimos cuando tenemos un traumatismo, como una lesión, un accidente o cuando tenemos una enfermedad de tipo infección. Este dolor se resuelve en pocas semanas y no deja más secuelas. Sin embargo, existe otro tipo de dolor, que es el dolor crónico, que acompaña a los enfermos incluso durante toda su vida. Por eso, pacientes con cáncer terminal o con lesiones permanentes en el sistema nervioso requieren de fármacos más potentes para aliviar el dolor. Los fármacos opiáceos surgieron en Estados Unidos como una alternativa muy prometedora para el tratamiento del dolor crónico, ya que son sustancias analgésicas. Esto significa que son sustancias capaces de eliminar el dolor. A raíz de este descubrimiento, en Estados Unidos empezaron a redactarse una serie de leyes que permitían a los médicos recetar este tipo de medicamentos que parecían tener potentes efectos adictivos sin el peligro de ser demandados. Sin embargo, en la etiqueta de aquellos botes se podía leer perfectamente: pueden producir adicción. Sumado al interés de las farmacéuticas, muchos estudios científicos alegaban que los opioides eran una opción segura para el tratamiento del dolor, ya que en muy raras ocasiones producían adicción. Y así fue como, a partir de los años 90, la idea de que los opioides eran una opción segura para tratar el dolor se fue asentando en la población. De manera que los médicos empezaron a recetar este tipo de medicamentos a mansalva, sin ningún tipo de vigilancia o control, a veces incluso sin importar si el dolor era realmente tan severo. En el año 2000, la oxicodona se popularizó como un fármaco conocido como Oxycontin, que podemos ver su historia y los efectos que causó en la sociedad en el documental que recientemente ha estrenado Netflix, conocido como Medicina Letal. Something legally prescribed be killing so many people. Tell me what word permeating every part of our community. Pero en el 2013 fue el fentanilo, un opioide sintético, es decir, una sustancia totalmente elaborada en el laboratorio, con la misma estructura y mismos efectos que los opioides, fue el que monopolizó el mercado de los analgésicos. El fentanilo tenía todas las de ganar. Un fármaco muy rentable, se convirtió en el primer analgésico de uso medicinal y además se convirtió también en la primera droga de abuso. Y esto es un problema grave, porque aquí es donde se inicia la crisis de los opioides. Estamos hablando que hay gente en las calles muriendo por sobredosis de fármacos que han sido en su mayoría recetados por los médicos. Pero ¿de dónde han salido estos fármacos capaces de aniquilar el dolor y que pueden resultar tan adictivos? Y es aquí donde vamos a hablar de los opioides. Los fármacos opiáceos, al menos en su origen, derivaban del opio. El opio es una sustancia que deriva de la planta Papaver somniferum,
comúnmente conocida como adormidera o amapola blanca. Para obtener el opio se realizan excisiones en el fruto inmaduro de la planta y de ahí se obtiene una sustancia lechosa que se amasa y se deja secar a la intemperie, oxidándose, dando lugar a una especie de resina que es lo que conocemos como opio. El opio originalmente contiene 3 componentes, que son la morfina, en su mayoría, un 15%, la tebaína y la codeína. Pero luego estas sustancias pueden ser modificadas en laboratorio. Su estructura puede cambiarse en determinados átomos, dando lugar a nuevas moléculas que se consideran como opioides semisintéticos. Por ejemplo, la heroína es un opioide semisintético. Sigue teniendo una parte del compuesto natural. Y finalmente tenemos los opioides diseñados completamente en el laboratorio. Ahí encontramos al fentanilo, el que está causando este terrible problema. Y el fentanilo es una estructura totalmente diseñada en el laboratorio, inspirándose en los opioides naturales, con efectos más potentes y por lo tanto efectos adversos también más peligrosos. Pero ¿cuáles son los efectos de estos opioides y qué los hace tan adictivos? Los opioides pueden ejercer efectos en nuestro organismo ya que pueden interactuar con receptores de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso tiene receptores para los opioides, distribuidos tanto en el sistema nervioso central, el cerebro, como el sistema nervioso periférico, los nervios que inervan las vísceras. Probablemente os estaréis preguntando por qué nuestro cuerpo tiene receptores para estas sustancias que pueden ser tan nocivas. Y la razón de esto es que, aparte de los opioides exógenos, que son estos que provienen de las plantas del exterior, también tenemos los que genera nuestro cuerpo, los opioides endógenos. Nuestro cuerpo es capaz de generar sustancias como por ejemplo las encefalinas o las endorfinas, que seguro que os suenan. Estas sustancias se generan cuando el cuerpo se somete a un estrés o a un daño. Por ejemplo, cuando nos accidentamos, tenemos una lesión, o cuando hacemos ejercicio físico. Estos fármacos opioides pueden interactuar con esos mismos receptores y desencadenar los mismos efectos que los opioides endógenos e incluso más potentes. En el cuerpo humano hay circuitos de neuronas que se encargan de llevar la señal dolorosa desde la periferia de nuestro cuerpo hasta el cerebro, para que el dolor sea un proceso consciente. Los opioides son sustancias depresoras del sistema nervioso. Esto quiere decir que lo que van a hacer es inhibir la comunicación entre estas neuronas para evitar que la señal dolorosa llegue al cerebro. Para que se dé la señal dolorosa, esa información electroquímica que atraviesa las neuronas, es necesario que haya un intercambio de iones y cambios en el potencial de la membrana de estas células. Uno de los iones necesarios para que se lleve a cabo este inicio de la señal electroquímica, lo que conocemos como potencial de acción, es el calcio. Y los opioides son capaces de interferir con el intercambio o el movimiento del calcio, de manera que nunca se llega a desencadenar ese potencial de acción necesario para que las neuronas lleven esa señal dolorosa al cerebro. Por eso lo que hacen es deprimir al sistema nervioso y generan una sensación de sedación, sueño o lo que se conoce como narcolepsia. El problema es que el apagar el sistema nervioso no solo tiene efectos como la sedación o el sueño, sino que también va a interferir con el sistema nervioso periférico, el que inerva a otras vísceras de nuestro cuerpo. Estas sustancias ejercen efecto a nivel del aparato respiratorio, a nivel del aparato digestivo e incluso de la piel. A nivel del intestino, estas sustancias lo que hacen es reducir las contracciones, por lo tanto, dan lugar a un retraso en el tránsito intestinal. Esto puede ser útil, por ejemplo, en enfermedades que cursan con diarrea. De ahí a que algunos fármacos opiáceos totalmente inofensivos, como la loperamida, se han utilizado para el tratamiento de las diarreas en algunas enfermedades, como por ejemplo en la gastroenteritis o en la enfermedad inflamatoria intestinal. El problema es que los opiáceos utilizados como droga de abuso pueden generar dolores estomacales o malestar intestinal. Esto es un efecto que podemos ver reflejado en el vídeo de estas personas, donde vemos que se agarran la tripa o están totalmente encorvados. También afectan al nivel del aparato respiratorio. Producen una reducción del ritmo respiratorio y además detienen lo que conocemos como el reflejo de la tos.
Esto puede ser beneficioso, por eso los fármacos opiáceos han sido utilizados históricamente para el tratamiento de la tos. De hecho, la heroína se empezó a utilizar con ese fin, pero después su potencial adictivo hizo que se convirtiera en droga de abuso. Pero como hemos dicho, reducen la frecuencia respiratoria y el colapso respiratorio suele ser normalmente la causa de la muerte por sobredosis de opioides. Otro efecto importante de los opioides ocurre en la piel. Seguramente si habéis visto a una persona con adicción a los opioides esté constantemente rascándose la piel. Y la razón es la siguiente. Los opioides generan una vasodilatación de los vasos sanguíneos que irrigan la piel. A su vez, activan unas células conocidas como los mastocitos, una célula del sistema inmune que nos protege frente a agentes patógenos del exterior, la cual es capaz de generar una sustancia conocida como histamina. La histamina produce una reacción en nuestra piel que genera picor. El picor o prurito es uno de los efectos adversos de estos fármacos opiáceos. En resumen, los opioides pueden generar sedación, sueño, narcolepsia, dolores intestinales, una reducción del ritmo respiratorio que puede llegar a causar la muerte y además efectos molestos o lesiones en la piel debido al picor que genera. Pero estas consecuencias no parecen tan graves como para desencadenar los efectos que se están viendo en las calles de Filadelfia. ¿Realmente el fentanilo, una sustancia que se ha utilizado como droga de abuso durante décadas, puede generar estos efectos? Lo que vemos en las imágenes realmente se debe a los efectos que produce la droga zombie o también conocida como tranq. Esta droga es una combinación de dos sustancias, el fentanilo y la silacina. La silacina es un compuesto no opioide, es decir, no se parece en nada al fentanilo. De hecho, está contraindicado para el uso humano. Se trata de un anestésico para animales de gran tamaño, como por ejemplo los caballos o los toros. La razón por la que los narcos utilizan esta sustancia para cortar el fentanilo es que es muchísimo más barata y difícil de detectar en los test de drogas. Lo que ocurre con estas dos sustancias es lo que conocemos como sinergia. Esto quiere decir que las dos sustancias unidas se potencian, generan efectos mucho más agresivos de lo que harían individualmente. Además, al juntar la silacina con el fentanilo, el riesgo de morir por sobredosis es mucho más elevado. La silacina tiene un efecto muy potente sobre el aparato respiratorio, reduce aún más la frecuencia respiratoria debido a sus efectos adicionales junto con el fentanilo. Y por otro lado podemos ver los efectos tan agresivos que tiene en la piel, de ahí a que se la denominara droga zombie. Podemos observar la aparición de úlceras no solo en la zona donde se inyecta la droga, sino en todas las partes del cuerpo. Son úlceras que a veces llegan a exponer el tendón o el hueso y dan lugar a la posibilidad de que ese miembro tenga que ser amputado. Y esto se debe a que la silacina produce vasoconstricción, es decir, contrae los vasos sanguíneos que llegan a la piel, dando lugar a una menor perfusión y por lo tanto dificultad a la hora de cicatrizar las heridas. Todo eso además favorece la oportunidad de que se genere una infección en esas heridas y además en curarse o lleven a problemas más graves. Otro de los peligros de la silacina es que al no ser un fármaco opioide, la naloxona, que es el fármaco de rescate que se utiliza en el caso de sobredosis por opiáceos, no sirve. La naloxona, también conocida como fármaco salvavidas, lo que hace es un efecto antagonista, es decir, se une al receptor de los opioides evitando que otras drogas como el fentanilo se pueda unir. De esta manera, el fármaco salvavidas, la naloxona, es muy eficaz para la sobredosis por fentanilo. Sin embargo, cuando este se junta con la silacina, los efectos son nulos. Cuando el fentanilo es cortado con silacina, el rescate se complica. De momento hay muy poca información acerca de esta droga y por eso ha supuesto un gran peligro para la población. Actualmente se está intentando combatir la sobredosis por la droga zombie o tranq mediante el uso de otras sustancias
como el clorhidrato de tolazolina o el clorhidrato de yohimbina. Se sabe que estos medicamentos pueden revertir la sobredosis de silacina en los animales. El problema es que ni la silacina ni estas sustancias están aprobadas para uso humano y por lo tanto aún queda mucho por investigar sobre esta droga que cada vez se está extendiendo a otros lugares del mundo. Y con esto termino el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante saber un poco más acerca de estas sustancias, los opioides, que aparentan ser un problema grave para el futuro de la humanidad. Si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros y si tenéis alguna sugerencia para nuevos vídeos, estaría encantada de que me lo dejarais en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.